El día de hoy vamos a hablar algo que tiene que ver con la homosexualidad. La homosexualidad. Yo sé que todos aquí estamos inmersos en ese tema porque es sorprendente que como la agenda LGBT y sus letras anexas cada día presiona más a través de películas, de series, de las redes sociales, de inclusive la política para imponer la homosexualidad, la ideología de género a los jóvenes, a los niños y en general a toda la sociedad, ¿verdad? Entonces es sorprendente que cada vez vemos más casos de estos en películas, en series, por todos lados. Y aunque no es exactamente lo mismo homosexualidad y la agenda LGBT presiona para que la homosexualidad sea, la sociedad la abrace con una falsa idea de igualdad, ¿verdad? Con una falsa idea de igualdad que ahorita vamos a ver exactamente a lo que se refiere. Entonces, en la enseñanza de hoy vas a poder aprender el origen, la consecuencia y la solución de estas tendencias que realmente han dañado a la sociedad y que ustedes como jóvenes están muy expuestos a esto cada vez más, y es súper importante que te quede claro lo que es y que tú puedas evitar esas situaciones y de qué manera vas a evitarlo. Entonces, esa enseñanza está dedicada a todos aquellos que se han acercado y más en los últimos meses, que están batallando con situaciones así, que están en una oscuridad que tiene que ver con esas tendencias, o personas que por ignorancia son muy fáciles de engañar, o personas que tienen amigos o amistades que están en situaciones así para que puedan aconsejarlos. ¿De acuerdo? Entonces, el título de esta enseñanza, como puedes ver ahí, es Agenda LGBT, el origen, la consecuencia y la solución. Ahora, quiero decir algo para ustedes o para los que nos van a estar escuchando en video. Si no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, respeto tu opinión. Solo te pido que continúes escuchando el mensaje hasta el final para que puedas tomar tus propias decisiones informado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar viendo rápidamente los 4 aspectos bíblicos sobre la homosexualidad. Vamos a ver tal cual, sin ocultar nada, directamente esos aspectos bíblicos de la homosexualidad, lo que realmente es, para que tú puedas entenderlo claramente y puedas tomar tus propias decisiones. Entonces, si traes Biblia, por favor, ábrela en Romanos 1. Vamos a estar leyendo primero el versículo 26 al 28. Romanos 1, 26 al 28. Si tienes tu Biblia, si no la tienes, por favor te pido que el próximo sábado la traigas, porque vamos a estar estudiando la Biblia constantemente y te sirve mucho que puedas estar leyendo. ¿De acuerdo? Mira lo que dice los versículos de Romanos 1, 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, lo primero que vamos a ver, el primer aspecto que vamos a ver sobre la homosexualidad es su origen. Su origen. ¿Dónde nace esto de la homosexualidad? Que hoy en día que ha crecido tanto, pero la Biblia nos enseña claramente dónde nace. Primero quiero dejar claro algo, muchachos, y decirles dónde no nace la homosexualidad y que tú lo tengas claro. Primero, dejar en claro que no se nace así, ¿ok? No es verdad que alguien nace siendo homosexual. ¿Cómo sabes eso? Bueno, obviamente Dios nos creó y Dios no te va a crear de una manera en que luego te va a pedir que no lo hagas o que está en contra de eso, ¿verdad? Entonces, no se nace así, no es una enfermedad tampoco, no se justifica o no nace en el hecho de que si fuiste abusado sexualmente, ni tampoco inicia en esas organizaciones que han estado impulsando y manipulando la sociedad para imponer estas ideologías. No nace ahí. La Biblia claramente habla sobre la homosexualidad y habla sin rodeos. Me sorprende que muchas personas dudan o insinúan que
la Biblia no habla claramente sobre la homosexualidad o que Dios está de acuerdo o acepta o alienta la homosexualidad porque Dios es amor. Y hay personas que en el nombre de Dios practican la homosexualidad. Es algo totalmente ilógico, erróneo. La Biblia habla claramente de eso, como lo vimos ahorita en Romanos, que vamos a profundizar más. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan al respecto. Aquí te pongo nada más algunos. Por ejemplo, 1 Corintios 6, del 9 al 10 dice: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, claramente la homosexualidad es un pecado. Ahora, no es el único pecado, ¿ok? No es que sean ellos y nosotros. Aquí está claramente toda la lista de pecados: idolatría, inmoralidad, robos, avaricia, borrachos. Todos son pecados. La homosexualidad es uno de ellos. Pero lo que quiero dejar claro es que la Biblia claramente le llama así. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Claramente lo dice. ¿Y por qué? Pues porque como el Señor Jesús lo dijo, y Dios mismo desde Génesis está claro, en Mateo 19:4-5 Jesús respondió y dijo: ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, realmente la Biblia habla claramente del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Está claro eso hasta aquí? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es el origen de la homosexualidad? ¿A quién se le ocurrió? ¿Dónde nació eso de que ahora se casan un hombre, una mujer con una mujer? Obviamente no nació en el corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bien, mira en el versículo 26 ahí en la Biblia, ahí nos dice, nos empieza a dar una pista de dónde inicia esto de la homosexualidad. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Cuando dice por esto Dios, obviamente está hablando de los versículos anteriores, cómo llegó ahí. Te los voy a leer rápidamente, o tú léelos conmigo también, a partir del versículo 19. Escucha: porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, ¿dónde nace la homosexualidad? Es una clara rebelión a Dios. Lo que leímos aquí está diciendo aquí el apóstol Pablo que escribió esto, es tan claro que Dios existe, lo puedes ver en la naturaleza, no hay manera que puedas tú comprobar o justificar cómo inició la creación sin Dios. Es tan claro y las personas rechazan eso, constantemente están rechazando a Dios y esa rebeldía los lleva a cometer cosas vergonzosas. ¿Como cuál? Como la homosexualidad. Por eso dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Entonces, todo lo que dije es para decirte que el origen de la homosexualidad y esas tendencias es la rebeldía del corazón del hombre y de la mujer, obviamente. Ahí es donde empiezan a desviar el propósito del sexo. Y eso tiene que ver con un constante rechazo hacia Dios. Obviamente, está claro, lo hemos leído, Dios está en contra de la homosexualidad. Es claro, eso no hay manera de que puedan argumentar que no es así. Está claro en la Biblia, lo leímos ahorita. Entonces, una persona que está constantemente rechazando a Dios, empieza a perderse y empieza a practicar cosas vergonzosas, como dice aquí, como la homosexualidad. Últimamente se han incrementado las peticiones de consejería que tienen que ver
con esto. Y también les agradezco a los jóvenes que vinieron el sábado pasado, que hicieron sus preguntas anónimas, y una de ellas tenía que ver con esto, por eso decidimos hablar al respecto. Pero en las consejerías que he tenido, y muchas han sido con jóvenes que tienen este problema de la homosexualidad, de hecho están aquí presentes, mira, no es cierto, era para que despertaran. Pero cuando llegas al punto clave, hacen ciertas preguntas interesantes. Por ejemplo, un joven que está practicando la homosexualidad me decía, pastor, ¿pero por qué tengo este deseo? ¿Por qué cada vez siento más atracción hacia personas de mi mismo sexo? El mundo dice que si tú lo sientes, vívelo. Es algo natural, es algo normal, porque tú lo sientes. Ese es el problema, que ven obvio que si lo sientes o lo deseas, debes hacerlo. Pero se olvidan de una gran verdad. Somos pecadores, estamos vendidos al pecado, tenemos inclinaciones incorrectas, ¿verdad que sí? Quizás tú no tienes inclinaciones hacia la homosexualidad, pero tienes inclinaciones incorrectas, ¿verdad? Que ofenden a Dios. Bien, entonces la respuesta a por qué ese joven constantemente va incrementando su deseo hacia personas del mismo sexo es por la rebeldía que hay en su corazón. Gracias. Por la rebeldía que hay en su corazón. Porque ha estado siguiendo esos deseos incorrectos, pensando en ellos, dándoles vuelta, deseándolos, y eso va creciendo y creciendo y creciendo. Es decir, ha alimentado sus pasiones vergonzosas, la Biblia le llama concupiscencia a eso, se ha ido tras deseos incorrectos y cada vez es más fuerte. Es muy fácil explicar este principio, por ejemplo, con un hombre que adultera. Adulterio significa que el hombre engañó a su esposa con otra mujer y tuvo relaciones sexuales con ella. Ese hombre viene y me dice, pastor, es que cada vez sentía más atracción por esa mujer y llegué a pensar que realmente me debía haber casado con ella y no con mi esposa. Entonces él me dice, ¿por qué cada vez tengo más atracción por esa mujer? ¿No será algo que realmente yo debería de hacer o que Dios está conmigo porque yo siento amarla a la otra? Obviamente es totalmente incorrecto, ¿verdad? Tú estás de acuerdo con eso, en que el adulterio no es algo que Dios apruebe y es algo totalmente que destruye familias, destruye vidas, etcétera, ¿verdad que sí? Pero ese hombre tenía esa inclinación. O el joven que ve pornografía, que está inmerso en la pornografía, y llega y me dice, pastor, es que es tanto el deseo que cada vez tengo más y más que no puedo dejarla. Entonces, ¿por qué incrementa ese deseo? ¿Por qué incrementa el deseo de ver a otros hombres si yo soy hombre? ¿O por qué incrementa mi gusto hacia las mujeres si soy mujer y cada vez es más? El mundo te dice, vive tu sentir, entrégate a ese deseo, es algo natural, tú eres así, tú así naciste. No es verdad. Somos pecadores, ¿verdad que sí? Y ustedes más que yo. No es cierto. Somos pecadores, obviamente tienes deseos incorrectos. Unos hacia la homosexualidad, otros hacia la pornografía, otros hacia el chisme, otros hacia el vicio, otros hacia la mentira, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más alimentes ese deseo incorrecto, obviamente va a crecer más en ti, pero no significa que tengas que seguirlo y que tú seas así. Entonces, no es algo natural en ti. Mira lo que dice esta versión, la Nueva Versión Internacional. Esos versículos te los voy a leer. Lo dice súper claro, ¿ok? Ponme atención en eso o léelo conmigo en la pantalla. Dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Ahí está súper claro, ¿verdad? Mira ahí cómo dice en la primera parte, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Cuál es la forma natural en que una mujer tiene una relación sexual? Pues con un hombre, ¿verdad que sí?
Aquí dice que se rebelaron contra Dios y dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Lesbianismo. Ahí nace el lesbianismo. Y en el 27 dice, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales, ¿cuáles son las relaciones sexuales normales de un hombre? ¿Con quién? Con una mujer. Ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Homosexualismo. Y ahí dice que es pecado claramente. ¿Te das cuenta? Entonces, no es algo natural, no es algo que Dios aprueba, no es una enfermedad, no naces así, sino realmente nace en el corazón rebelde del hombre que rechaza a Dios. Esto no es lo que Dios tiene para nosotros. Hay una palabra clave que utiliza aquí el apóstol Pablo, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La palabra entregó significa, como esta versión lo dice, los abandonó, dejó de detenerlos. Mira qué palabra tan interesante. Es como si tienes a un cerdito y hay un chiquero. ¿Todos saben qué es un chiquero? Como tu cuarto, así más o menos. Bien, entonces el cerdito obviamente ¿qué quiere hacer? Correr hacia el chiquero, ¿verdad? Entonces hay alguien que lo está deteniendo porque si se va al chiquero, el cerdito lo bañó, lo perfumó, y le puso un moñito y todo. Y si se va al chiquero, pues se va a ensuciar, ¿verdad? Entonces está deteniéndolo para que no se vaya al chiquero. Y el cerdito está intentando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Llega un momento en que el que lo está deteniendo se cansa. Y dice, está bueno pues, ¿quieres ir y ensuciarte todo? Y quita su mano y sale corriendo, disparado el cerdito y va y se revuelca en el chiquero. ¿Estás de acuerdo? ¿Está clara la ilustración? Eso significa que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios, en su amor, intenta y convence a la mujer y al hombre de que no practiquen esas perversiones, porque se van a destruir, porque se van a contaminar. Pero llega un punto, jóvenes, en que Dios dice, ya basta. ¿Quieres irte tras eso? ¿Quieres continuar siendo rebelde, rechazándome y practicar esas situaciones vergonzosas? Adelante. Y se quita, los abandona y entonces no hay nada que te detenga y se van totalmente a vivir esas situaciones que son totalmente destructivas. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿qué piensas de la homosexualidad? Pero esta persona tenía la intención de hacerme tropezar. Es decir, como es un tema polémico y sé que este video, quien lo vea, va a dar muchos comentarios ofensivos y van a insultar como lo hacen. La persona me dijo, ¿qué piensas de la homosexualidad? Y yo le contesté, mira, realmente no importa lo que yo pienso. Yo creo en la Biblia. Entonces, más bien, lo que yo creo es lo que la Biblia dice. No es mi opinión, no es una idea mía, no es un invento mío. La Biblia enseña claramente sobre la homosexualidad y eso es lo que yo creo. Entonces, si tú no estás de acuerdo con eso, no estás en contra mía, estás en contra de la Biblia, ¿verdad? Porque está claramente escrito, yo nada más estoy dando el mensaje. Entonces, todos aquellos que estén en contra de lo que yo estoy diciendo, ahórrense los comentarios, sobre todo los que nos ven por las redes sociales, ahórrense los comentarios ofensivos y que nos insulten en contra de lo que yo estoy diciendo, porque estás hablando en contra de la Biblia, no en contra mía. Está claro aquí lo que es la homosexualidad es pecado, igual que el adulterio, que el chisme, que la mentira, etcétera, es un pecado. Entonces, otra pregunta que me dicen, pastor, ¿estás diciendo que si una persona no se arrepiente de su homosexualidad, se va al infierno? Una vez más, queriendo hacer que yo condene a las personas. Bueno, yo no condeno a las personas, sino realmente digo lo que la Biblia dice y no nada más. Una persona que no se arrepiente se va al infierno de su homosexualidad. Aun si mi propio hijo no se arrepiente de sus pecados, llámese homosexualidad, llámese adulterio, lo que sea, se va al infierno, porque es un pecado como todos los demás. Entonces, quiero dejar claro aquí que la homosexualidad entonces nace en un corazón rebelde hacia Dios. Si tú estás batallando con la homosexualidad, tienes que reconocer primero que nada que es un pecado y que lo has estado alimentando y que por eso cada vez es más fuerte en ti.
y que necesitas arrepentirte de ese pecado. Vamos a continuar una vez más leyendo el 26 y el 27 para llegar al siguiente aspecto. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo que vamos a ver ahora es claramente la definición. ¿Qué es? ¿Qué es la homosexualidad realmente? No lo que el mundo te ha dicho. Realmente, ¿qué es la homosexualidad? Bien, una vez más, en la otra versión, te lo leo para que te quede claro. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Puedes identificar la palabra natural ahí en la pantalla? ¿Sí? Se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Esa palabra natural significa uso o diseño original, como fue creado. Uso o diseño original, como fue creado. Es decir, la homosexualidad va en contra de la forma natural del sexo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Es decir, la homosexualidad va en contra del uso o el diseño original para lo que fue creado el sexo. Y es muy sencillo comprobarlo, aunque no crean en la Biblia. ¿Por qué? Porque si son homosexuales, tengan hijos, no van a poder, ¿verdad? Nunca. Por más que digan y que hagan, nunca van a poder tener hijos y van a tener que adoptar un hijo de una pareja heterosexual. Entonces, ¿por qué? Porque es contra la naturaleza. No fuiste creado así. No fuiste creado para tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo. ¿Está claro eso? Bien, entonces, otra definición que quiero decir es una definición tal cual, si la buscas en internet o en un diccionario, de la palabra perversión. Mira la definición. Es una alteración de la condición natural o del orden habitual de las cosas, depravar o torcer el uso original. Eso significa la palabra perversión, ¿ok? Entonces, con estas dos definiciones puedes saber lo que realmente es la homosexualidad. Es una perversión sexual. La homosexualidad es una perversión sexual. Ya sé, antes de que me digan algo o que nos insulten ahí en el video, vas a decir que soy homofóbico y todo eso. No soy homofóbico. Amo a las personas que tienen tendencias homosexuales. Jesús las ama. Pero lo mejor que puedo hacer en el amor es decirte la verdad. Y estoy hablando de cuestiones técnicas y cuestiones bíblicas. Perversión es torcer el uso original. Y como estás hablando del sexo, entonces es una perversión sexual. ¿De acuerdo? Va en contra de lo natural. Entonces es algo tan sencillo que nadie puede decirte algo en contra. No es natural. Por eso no puedes tener hijos. Dios creó al hombre para tener una relación sexual con la mujer dentro del matrimonio y una de las funciones de eso es tener hijos. Entonces, esa falsa igualdad de que hoy la agenda LGBT menciona, obviamente nadie quiere menospreciar a nadie y todos queremos obviamente tratar a las personas por igual. Pero te pregunto que pienses un poquito. ¿Realmente crees que el hombre y la mujer son iguales? ¿Realmente crees que el hombre y la mujer son iguales? ¿Cuántos me dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Ok. Porque ellos alegan en que son iguales. Bien. Somos iguales en el valor como personas. ¿Estamos de acuerdo? El hombre no vale más que la mujer, ni la mujer vale más que el hombre. ¿Verdad que sí? Bien. Pero somos totalmente diferentes en diseño, en funciones y en responsabilidades. Somos totalmente diferentes en diseño, en funciones y en responsabilidades. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que sí? Los hombres y las mujeres piensan diferente,
ven las cosas diferentes, actúan diferentes, tienen características diferentes, hasta físicamente diferentes. ¿Verdad que sí? Esa es la esencia de lo que estoy hablando. La homosexualidad es sexo con el mismo sexo. Obviamente es algo erróneo. ¿Por qué? Porque Dios creó tu contraparte para que puedas tener la plenitud sexual y la plenitud en tu matrimonio, ¿verdad? Porque somos diferentes. Entonces, en un matrimonio homosexual, por más que digan y que muestren la cara y que son muy contentos y muy felices, nunca, escúchame bien, en un matrimonio homosexual nunca podrán experimentar la plenitud del matrimonio y de la familia. Nunca van a poder experimentar la plenitud del matrimonio y de la familia. Claro. ¿Por qué? Porque está faltando algo. Si son dos hombres, falta algo muy importante, que es una mujer. Una mujer que da ternura, que da cariño, que es la suavidad del hogar, el corazón de la familia. Y si son dos mujeres, falta la figura paternal, el hombre que está diseñado para ir al frente, para sostener a la familia. Es obvio. Entonces, una mujer es infinitamente mejor que el hombre en ser mujer. Y un hombre es infinitamente mejor que la mujer en ser hombre. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tienes dos hombres en un matrimonio, obviamente no es un matrimonio pleno. Obviamente no pueden tener hijos y obviamente si adoptan hijos va a faltar algo muy importante, que un hombre, por más que incluso sea transvesti y se vista como mujer y actúe como mujer y quiera ser una mujer, no es una mujer. Igual si son dos mujeres lesbianas en un matrimonio homosexual, por más que una de ellas se vista como hombre, se corte el cabello, se ponga pantalones, etcétera, no es hombre. Y fue diseñada de una manera diferente y va a faltar algo muy importante ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso va en contra de la naturaleza, en contra de lo natural. Entonces, la homosexualidad es contraria a lo natural. Por eso es una perversión sexual, porque ha torcido el uso o el diseño original. ¿Hasta aquí está claro, muchachos? ¿Sí? ¿Están muy serios? Bien. Vamos a leer, por favor, un poquito más adelante, del versículo 29 al 32, por favor. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todos esos pecados, entre ellos la homosexualidad, y esto nos va a llevar a la tercer aspecto de la homosexualidad, su consecuencia. ¿Qué sucede? La consecuencia, ¿qué sucede con alguien que practica la homosexualidad y no se arrepiente y continúa practicándola? Va a llegar a ese final que nos habla el versículo 32, que es digno de muerte. La palabra muerte, la palabra en el original, que es el idioma griego, significa miseria o destrucción. Miseria o destrucción. Temporal en esta tierra y eterna si no se arrepiente. Entonces, eso es irónico, porque ¿quién sabe lo que significa la palabra gay? ¿Alguien sabe? Exacto. Alegre o feliz. Eso significa gay. Y es totalmente lo contrario. Alguien que practica la homosexualidad vive miserablemente. Y yo sé que muchos van a decir, espérame, ¿cómo sabes eso? Tú no me conoces, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, yo te lo voy a decir y te voy a dar mis razones por qué. Entonces, primero, por experiencia sé que todas las personas que se han acercado a buscar ayuda porque están en esas cadenas y en esa oscuridad, todos están viviendo miserablemente, honestamente hablando.
Tienen una cara de feliz, de alegre, de que son libres, de que hacen lo que quieren, pero realmente están sufriendo y no están viviendo plenamente. Pero, más que mi experiencia, lo vemos aquí claramente. 2 razones por qué tu vida va a ser miserable si practicas la homosexualidad. Primero, porque Dios no va a estar contigo. Y vivir una vida sin Dios es una vida miserable. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo puedes vivir en un mundo en el que estamos lleno de peligros, de violencia, de problemas, de situaciones difíciles sin Dios? ¿Cómo puedes enfrentar los retos a diario? ¿Cómo puedes salir adelante en tus problemas, en la ansiedad, la depresión, la preocupación, en la escasez, en todo lo que te sucede, en la enfermedad, sin Dios? Vivir sin Dios es vivir miserablemente, por más que me quieras decir. Número 2, porque no estás viviendo tu propósito para el que fuiste hecho. Así de sencillo, no puedes vivir pleno porque no fuiste diseñado para eso. Si eres un hombre y estás practicando la homosexualidad, el estar con otro hombre no te va a hacer pleno porque fuiste diseñado para practicar la sexualidad dentro del matrimonio con tu esposa, con una mujer. Y si eres mujer y estás con otra mujer, nunca vas a ser plena porque fuiste diseñada para entregarte a un hombre, a uno solo hombre en la vida, que sea tu esposo, y vivan así juntos hasta que la muerte los separe. Entonces, por más que quieran decir y te quieran convencer, no es verdad. Y me interesa mucho que les quede claro esto, porque sé que muchas de las películas que estás viendo o las series que estás viendo cada vez están metiendo más este tema. Y sé que en las redes sociales también y que tus compañeros están hablando al respecto. Y si tú te confundes y no te queda clara la situación, por eso es que viniste hoy, y es importantísimo que hayas venido, para que te quede totalmente claro, sin confusiones, lo que es la homosexualidad. Si te queda claro esto, entonces vas a evitar vivir miserablemente. Ahora, si esa persona practica la homosexualidad y se revela ante Dios y se revela a este video o a este mensaje que estás escuchando y continúas con eso y muere, va a vivir miserablemente toda la eternidad porque es un pecado. Quiero dejar en claro eso que dije hace rato. La homosexualidad es un pecado, pero también es pecado la pornografía, y es pecado el adulterio, y es pecado el chisme y robar y mentir. Todo eso es pecado. Hoy estamos hablando específicamente del pecado de la homosexualidad. ¿Está claro eso? Y amamos a las personas que practican homosexualidad y oramos por ellos para que se puedan arrepentir. Entonces, una persona que practica la homosexualidad está engañado, está atado a un pecado y es miserable. Hace poco vinieron a consejería una familia que no son de esta iglesia, así que no se preocupen. Y su hijo, que era como de unos 17 años, estaba practicando la homosexualidad con un amigo, y los papás se dieron cuenta, entonces vinieron aquí a consejería. Entonces, a este muchacho le hablé directamente y le dije, ¿sabes qué? ¿Tú sabes que Dios está en contra de esto? Sí. ¿Eres totalmente feliz? ¿Eres pleno en eso? No. Pero llegué al punto clave. ¿Quieres dejarlo realmente? Y se quedó callado y me dijo, no quiero dejarlo. Ese es el problema. Si no se arrepiente de corazón y entiende que es una rebeldía a Dios y entiende que se está destruyendo su vida, no hay nadie que te pueda ayudar. Él mismo dijo, yo sé que mi vida se está destruyendo, pero no quiero dejarlo. Se sentía atado a ese muchacho, a su pareja. Entonces, quiero terminar con el cuarto aspecto de su solución. ¿Cómo ser libre de la homosexualidad? ¿Cómo ser libre de la homosexualidad? Para que tú puedas compartirle a alguien que conozcas, o si tú estás batallando con eso o has llegado a pensar en eso. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra muerte, ¿la ves en la pantalla? Es la misma palabra muerte que utiliza el apóstol
Pablo aquí cuando hablamos del destino de los que practican esa situación de la homosexualidad. En otra versión dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo ser libre? La libertad está en una persona y es Jesucristo. La libertad no está en un programa, no está en una oración, no está en ti mismo. La libertad es una persona y es Jesucristo. Él es Dios mismo y Él es real. Mira lo que dice el mismo Romanos 8, versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, a Jesucristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Si lo aplicamos a el pecado de la homosexualidad, dice, porque ustedes pertenecen a Él, a Cristo, a Jesucristo, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder de la homosexualidad que los va a llevar a la miseria. Si tú perteneces a Jesucristo, el poder del Espíritu que da vida te va a librar del poder de la homosexualidad que te lleva a vivir en la miseria, en la destrucción, tanto en esta vida como en la venidera. Entonces, ¿cómo puedes ser libre de la homosexualidad? Necesitas arrepentirte. Si el origen de la homosexualidad, como dije, es la rebeldía en el corazón del hombre, entonces un arrepentimiento genuino es el inicio de la solución. Que tú reconozcas que has pecado en la homosexualidad y que es una rebeldía ante Dios. Número 2, que realmente conozcas a Jesucristo. No nada más una oración, sino que tengas una relación con Él, porque Él es el que tiene el poder para librarte de la homosexualidad y de la muerte. Rendirle tu vida a Él y caminar con Él y estar constantemente rechazando esos pensamientos de homosexualidad que llegan a ti. ¿Sabes qué me he dado cuenta? No sé por qué, pero nuestro enemigo, que es el diablo, escoge a ciertas personas, a ciertos jóvenes, para estarlos bombardeando con eso. No todos batallan con eso, pero varios sí. Quizás hoy, aquí en este grupo de jóvenes, hay personas que han estado batallando con eso, o que han llegado a pensar en eso, o las personas que nos ven en el video. Constantemente te está bombardeando y te quiere engañar. Necesitas la verdad. Hoy escuchaste la verdad y la verdad te va a hacer libre. Necesitas arrepentirte de eso, entender que es una rebeldía ante Dios que te va a llevar a la miseria y rendir tu vida a Jesucristo, conocerle y caminar con Él significa creer en Él y caminar en lo que Él te dice constantemente y en oración todos los días. Entonces, si tú eres una persona que batalla con esto, que batalla con la homosexualidad o has pensado en ella, lo primero que te digo es rechaza eso. Rechaza los pensamientos, no los aceptes. Tú no eres homosexual, tú no naciste así. No es una enfermedad, ni estás obligado a hacerlo, aún y que hayas sido abusado, como muchos me han dicho. Rechazas eso y lo cambias por la verdad que escuchaste hoy, le pides ayuda a Dios y Él te va a dar de su espíritu, que es todo el poder de Dios, para que puedas vivir sin la homosexualidad. Y si es algo muy fuerte en ti, busca ayuda, acércate a nosotros. Igual, si estás viendo el video, puedes mandarnos un mensaje, acércate a nosotros para buscar ayuda. Las mujeres se pueden acercar con las mujeres líderes en la iglesia o con mi esposa. Los hombres se pueden acercar conmigo para buscar ayuda. Entonces, los 4 aspectos que vimos hoy sobre la homosexualidad son: su origen es rebeldía en el corazón, su definición es una perversión sexual, su consecuencia es destrucción, miseria, y su solución, Jesucristo. Él te da la solución. ¿De acuerdo?